Bueno chicos, vamos a comenzar entonces hoy con la que son las preguntas de oscilaciones en lo que respecta a los sistemas de masa-resorte, ¿sí? Vamos a trabajar con esta cuestión. Bueno, dame un segundito que agregue a los chicos. Ahí ¿Sí? está. Sí, pregunte. Escucha, ahí estaba hablando con Facu y me dijo que está complicado, que no se puede, que no va a poder Bueno, entrar ahora, bueno, no hay para que no le drama. espere. Igual yo a las clases las dejo grabadas y las pueden ver todos los que en cualquier momento, ¿sí? Bueno, comencemos chicos. Las preguntas que vamos a hacer hoy son las referentes a oscilaciones ejecutadas por un sistema de masa-resorte, que es lo que vimos en la clase de ayer. Bueno, la primera pregunta, ¿sí? Que es esta pregunta número uno, pregunta y dice, en un movimiento armónico simple, se entiende que para un sistema masa-resorte, si duplico la amplitud, ¿cómo varía? A, la energía cinética máxima, B, la velocidad máxima, C, la frecuencia angular, D, el periodo y E, la aceleración máxima. ¿Sí? Bueno, vamos por parte. ¿Qué opinan acerca de la energía cinética máxima? ¿Qué va a ocurrir si duplico la amplitud? Se cuadruplica, ¿no? ¿Se cuadruplica? No me acuerdo, creo que por memoria el año pasado más que por saber, digamos. Claro, bueno, no importa. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Se cuadruplica. Ajá. Bien. Veamos cómo hacemos el razonamiento para determinar. Este es el apartado A. ¿Sí? Respuesta, vamos con el apartado A. La energía cinética máxima para un sistema masa-resorte, ¿sí? Que ejecuta movimiento armónico simple, desde luego, si no esta expresión no vale, es un medio de la masa por la rapidez máxima al cuadrado, donde la rapidez máxima es A por omega. Bien, esta entonces será la energía cinética máxima correspondiente al sistema masa-resorte cuando su amplitud es A. Ahora supongamos que ese mismo sistema masa-resorte, al cual no le modifico ni la constante de fuerza K del resorte ni la masa M, lo detengo y le modifico sus condiciones iniciales de manera tal que ahora oscila con una amplitud A' igual a 2A. Desde luego la oscilación sigue siendo armónica simple, o al menos suponemos eso. Entonces, como la oscilación sigue siendo una oscilación armónica simple, entonces la energía cinética máxima para esta nueva condición de amplitud, por eso le pongo la prima ahí para diferenciar la anterior, será un medio de la masa por la nueva rapidez máxima, que es A' por omega al cuadrado, cuando entra en la expresión de energía cinética. Ahora bien, la frecuencia angular omega se modifica si cambio la amplitud. No. No, No, no se modifica. Entonces, por eso es que yo utilizo la misma frecuencia angular omega que tenía el sistema cuando oscilaba con amplitud A. Tengan mucho cuidado con eso, por favor, chicos. ¿Sí? Porque muchas veces puede ocurrir que, por ejemplo, no es este el caso, pero que esta magnitud, supongamos, sea inversamente proporcional a la amplitud A' o cosas así. Entonces, si aquí esta función, esta variable omega, depende de la amplitud A', no aseguren así tan livianamente que, sí, mira, si duplico esto. No, pues ya les di ayer un ejemplo claro, concreto, que era el típico de la capacitancia. Si ustedes duplican la carga, no es verdad que la capacitancia se duplica, porque la diferencia potencial B también se duplica. Entonces, lo que yo quiero decirles es, fíjense, asegúrense de que en la ecuación que están estudiando la dependencia o independencia con respecto a una cierta magnitud, todas las variables que aparezcan sean independientes una respecto de otra. Y si no son independientes una respecto de otra, asegúrense de conocer cómo es la dependencia, para así conocer con exactitud qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? En este caso no hay demasiado drama. Como bien dice escrito acá en rojo abajo, ¿sí? La frecuencia angular no cambia por ser independiente de la amplitud del movimiento armónico simple. O sea que cuando la amplitud es A' o A, la frecuencia angular es la misma y por lo tanto es correcto escribir esta expresión para velocidad máxima. En realidad, para rapidez máxima hablando con más propiedad. Será A' por omega. La omega es la misma que antes. Entonces ahora sí, como A' es 2 veces A, lo escribimos aquí, aplicamos distributiva para la potencia, ¿sí? Me queda 2 al cuadrado, que es 4, y el resto me queda igual a la expresión de la energía cinética máxima de acá arriba. Entonces me queda 4 veces un medio de la masa por la rapidez máxima al cuadrado cuando la amplitud era A. En otras palabras, me queda 4 veces la energía cinética máxima. Entonces se cuadruplica, como bien dijo Iñaki. Hay otra forma alternativa de demostrarlo. Por ejemplo,
Ustedes, de acuerdo a lo que vimos ayer en la teoría, saben que la energía cinética máxima es igual a la energía mecánica, ¿sí? Porque cuando la partícula pasa por la posición de equilibrio, el resorte no está deformado, no hay energía potencial elástica y por lo tanto la energía mecánica es puramente energía cinética, más precisamente energía cinética máxima. A su vez, ustedes saben que la energía mecánica es un medio de K por A cuadrado. Entonces, si yo modifico la amplitud en un valor que es 2 veces la amplitud original, y siempre bajo la hipótesis que sigamos ejecutando un movimiento armónico simple, entonces la nueva energía mecánica será un medio de K por A' al cuadrado. Esta nueva energía mecánica será entonces 4 veces la energía mecánica que tenía originalmente cuando la amplitud era A. La respuesta está aquí. Si A' es ahora 2 veces A, bueno, al reemplazar y aplicar distributivo de potencia me queda 4 veces un medio de K por A cuadrado, que es 4 veces la energía mecánica. Y esa a su vez, para todo movimiento armónico simple, y en particular para este con amplitud A', es la energía cinética máxima. Entonces vemos que la energía cinética máxima cuando la amplitud es A' es 4 veces la energía mecánica original. Como esta energía mecánica original era la energía cinética máxima original, entonces concluimos que la nueva energía cinética máxima es 4 veces la cinética máxima anterior. Entonces de vuelta concluimos que se cuadruplica. No está de más que ustedes encuentren diferentes formas, ¿sí?, para demostrar una misma pregunta, porque si con las dos formas llegan a la misma respuesta, y bueno, entonces les sirve como una verificación de lo que ustedes están razonando. Van por diferentes caminos y concluyen lo mismo, ¿sí? Obviamente traten de estar seguros de lo que hacen en ambos caminos, porque si no eso les puede ser contraproducente al final. Bien, ¿qué ocurre con la velocidad máxima, chicos, si duplico la amplitud? ¿Qué creen que va a pasar? Se duplica. Se va a duplicar exactamente de nuevo, ¿sí? Ya vamos a leer esas observaciones enseguida, ¿sí? La velocidad máxima es A por omega para todo movimiento armónico simple, ¿sí? Ahora bien, si detengo mi movimiento armónico simple que oscilaba con amplitud A y modifico las condiciones iniciales de manera tal que ahora oscile con una amplitud A' igual a 2A, entonces la velocidad máxima, chicos, será 2 veces A por omega, donde este 2 veces A es A'. Como la frecuencia angular omega no depende de la amplitud, entonces la frecuencia angular cuando la amplitud era A y cuando es A' es la misma. Por lo tanto, efectivamente concluimos que la velocidad máxima es 2 veces la velocidad máxima original, ¿sí? O sea, cuando duplico la amplitud, se duplica la velocidad máxima. Es proporcional a la amplitud. Y eso lo puedo asegurar sin ningún tipo de problema, porque sabemos que la frecuencia angular es independiente de la amplitud, no se modifica, ¿sí? Bueno, acá había una forma alternativa también, ¿sí? Nosotros sabemos del enunciado anterior que resolvimos que la energía cinética máxima cuando la amplitud es 2A es 4 veces la energía cinética máxima cuando la amplitud es A. Entonces reemplazo por las definiciones de energía cinética, hago las simplificaciones pertinentes, resuelvo algebraicamente, aplico raíz cuadrada y encuentro que la velocidad prima máxima es 2 veces la velocidad máxima. O sea, esa es la condición necesaria para que la energía cinética máxima se cuadruplique. O sea, si se está cuadruplicando la energía cinética máxima al duplicar la amplitud, entonces tiene que ocurrir que la velocidad prima máxima es 2 veces la velocidad máxima. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Qué ocurre con la frecuencia angular? Bueno, esta ya la dijimos muchas veces. La raíz cuadrada de K sobre M es la frecuencia angular por un sistema masa-resorte y es independiente de la amplitud, ¿sí? O sea que no se modifica con la amplitud. Esa es una característica general de todos los movimientos armónicos simples. Su periodo, frecuencia angular y frecuencias secas son independientes de la amplitud, ¿sí? Si en cambio dependieran de la amplitud, ya no pueden considerarse movimiento armónico simple. Bueno, lo acabo de decir también. El periodo, chicos, también es independiente de la amplitud, así que no se modifica. Y bueno, quedaría el apartado E, que es calcular la aceleración máxima. Aquí está por las dudas anotado todo, ¿sí? La frecuencia angular es independiente de la amplitud, al duplicar A, omega no cambia, lo mismo para el periodo, ¿sí? Bien, respecto a la aceleración máxima ustedes saben que es A por omega cuadrado, para cualquier movimiento armónico simple. Entonces, en particular, si detengo a mi sistema masa-resorte y le modifico las condiciones iniciales de manera tal que ahora la amplitud A' es 2 veces la original, entonces la aceleración prima máxima, suponiendo que siga ejecutando un movimiento armónico simple, será 2 veces la amplitud original por omega cuadrado. De nuevo, omega no se modifica. Entonces esto es 2 veces la aceleración máxima. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido. También lo podrían haber analizado tranquilamente desde la segunda ley de Newton. Porque ustedes vienen y dicen, bueno, mira, en un sistema masa-resorte, la componente en X de la fuerza neta es directamente la fuerza elástica.
¿sí? Y esto es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Ahora bien, de aquí despejando encontramos que la aceleración, tal y como dice la segunda ley de Newton, es proporcional a la fuerza neta, que es la fuerza elástica, e inversamente proporcional a la masa m del cuerpo, ¿sí? Entonces, chicos, si yo estoy duplicando la amplitud, quiere decir que estoy duplicando el valor de fuerza elástica máxima. Como la masa no cambia, entonces estoy duplicando el valor de aceleración máxima. ¿Sí? ¿Lo entienden eso? Sí. Bien. Bueno, yo le decía recién que íbamos a leer unas observaciones. Yo aquí las anoté como para que las tengan presentes. Para un sistema, chicos, que tiene constante de fuerza y amplitud fijas, o sea que no las estoy modificando, la energía cinética es independiente de la masa m. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un oscilador con una masa m, una constante fuerza k y que oscila con una amplitud a, la energía cinética para ese oscilador va a ser exactamente la misma que para otro oscilador con diferentes masas, pero que tenga la misma constante fuerza k y la misma amplitud a. ¿Sí? También para un sistema con constante de fuerza y amplitud fija, la energía mecánica es independiente de la masa m. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo lo mismo. Si yo tengo dos sistemas masa-resorte con diferente masa, ¿sí? Pero que tienen la misma constante k y la misma amplitud a, o sea, oscilan con la misma amplitud a, entonces la energía mecánica va a ser la misma en ambos casos, aun cuando las masas sean diferentes. ¿Sí, chicos? Desde luego, Eso, Gaby, sería que se ajusta la velocidad o la energía exacto, mecánica la según la velocidad masa se de está M. ajustando y es lo que yo le iba a preguntar. Si yo tengo un Claro, sistema con mayor masa que otro, ¿cuál tiene mayor velocidad máxima? Si la el que tiene amplitud menos dio menos. más. Exactamente. ¿Todos lo Claro. ven a eso, chicos? Sí, sí. ¿Sí? De última, por ejemplo, si vos tenés la velocidad máxima, ya sabes que es a por omega, la podés escribir en forma explícita como raíz cuadrada de k sobre m. Entonces esto te está mostrando que la velocidad máxima es proporcional a la amplitud, proporcional a la raíz cuadrada de la constante fuerza e inversamente proporcional a la masa m, a la raíz cuadrada de la masa m. Entonces, mientras mayor sea la masa m, menor se hace esta raíz cuadrada y menor es la velocidad máxima, aun cuando la amplitud sea la misma para las dos masas. ¿Sí? Compensa por otro lado, desde luego, para que las energías mecánicas sean las mismas. Bueno, el apartado 2 dice, o sea, el problema 2, si se cuadruplica la masa, la frecuencia angular se reduce a la mitad. Bueno, este es un problema de sustitución hiper sencillo. La frecuencia angular es la raíz cuadrada de k sobre m. Si la nueva masa es 4 veces la masa original, entonces, suponiendo que esa masa m' esté ejecutando un movimiento armónico simple, entonces su frecuencia angular será la raíz cuadrada de k sobre 4m. O sea, un medio de la raíz cuadrada de k sobre m, lo que implica que es un medio de la frecuencia angular original cuando la masa era m, o sea, antes que se cuadruplique. Por lo tanto, es verdadero. ¿Sí? Tengan cuidado, yo aquí le aclaré que es frecuencia angular, pero si le hubiesen puesto frecuencia seca, tenían que trabajar con la f, y ahí ya no es, en este caso sí, pero quiero decir que a veces le pueden poner frecuencia o periodo, ¿sí? Le pueden cambiar, entonces no se la aprendan de memoria, por favor, a la respuesta, adáptenla de acuerdo a lo que le están pidiendo. ¿Sí, chicos? Bueno. La pregunta 3 dice, si se duplica la masa con k fijas, entonces la energía mecánica se duplica. Bueno, acabamos de ver que no. ¿Sí? Si yo duplico la masa, chicos, ¿sí? Y la constante de fuerza k y la amplitud a son la misma antes de duplicar la masa y cuando se duplican, entonces la expresión de energía mecánica, un medio de k por a cuadrado, es la misma en ambos casos. ¿Sí? Es independiente de la masa en la medida que k y a permanezcan fijos y solo depende de la amplitud a y de la constante de fuerza k. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? No cambia la energía mecánica. También lo pueden hacer al ejercicio mentalmente. O sea, vos venís y tenés, no voy a dibujar el resorte para no complicar, tenés una masa m, ¿sí? Que está oscilando con una amplitud a, como se ve ahí. Y ahora vengo yo y le calculo la energía mecánica de esa masa. Bueno, la energía mecánica de esa masa es un medio de k por a cuadrado. Ahora vengo y la cambio la masa por otra masa m', pero que oscila entre los mismos puntos de amplitud, ¿sí? Y tiene el mismo resorte. Bueno, entonces la energía mecánica para esa nueva masa, por eso le pongo la prima, será un medio de k por a cuadrado. O sea que es igual a la energía mecánica de antes.
Eso físicamente se traduce de la siguiente forma, chicos. En ese caso, la fuerza elástica es menor, pero la velocidad es mayor, digamos. Entonces ahí No es menor compensa, la ¿no? fuerza elástica. Ojo, ¿No es menor? no es ¿Es la menor. misma? Eso le iba a preguntar. ¿Cambia la fuerza elástica, chicos? Cuando cambia la masa. No. No cambia. ¿Por qué? Porque acordate, aquí que la fuerza elástica es de la forma menos K por X versus Y. Ambas ocupan las mismas posiciones, ¿sí? Y Ah, tienen la bien. misma constante fuerza K. En particular, la fuerza elástica máxima, que se da en el punto de máximo desplazamiento, o sea, de amplitud A, va a ser la misma, porque la constante K y la amplitud A son las mismas para ambas masas, por hipótesis. ¿Sí? Entonces no está cambiando la fuerza elástica, pero sí que cambia para uno y para otro. ¿Qué está cambiando si las masas son diferentes? La velocidad. Sí, La la fre- velocidad también. ¿Y quién más? La frecuencia angular. La frecuencia angular también está cambiando si la masa cambia. ¿Y quién más está cambiando entonces? El peso. Bueno, sí, el peso sí, pero ¿quién así de las magnitudes de cinemática? Si tiene la misma fuerza elástica y por lo tanto la misma fuerza neta, pero las masas son diferentes, ¿qué se está modificando? La aceleración, chicos. Ah, sí. ¿Estamos? La aceleración. Recuerden que de última la masa es una medida de la inercia. Entonces vos a una masa mayor le puedes estar haciendo la misma fuerza que una masa menor y sin embargo una masa mayor va a acelerar menos, ¿sí? Va a tener una menor magnitud de aceleración. Bueno, eso está cambiando, ¿sí? Esa es la razón por la cual las rapideces también en diferentes puntos son diferentes a cuando la masa es de menor magnitud, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Ahora bien, ¿por qué ambos tienen la misma energía mecánica? Y es obvio, porque la energía potencial elástica almacenada en uno u otro caso en el resorte es la misma, porque el resorte tiene la misma constante K, ¿sí? Y tiene la misma amplitud A, ¿sí? O sea, la misma deformación A. Entonces la energía potencial elástica almacenada en el resorte es la misma en ambos casos, y esa es la energía potencial elástica que representa en definitiva la energía mecánica. Sí, hablo de la potencial elástica máxima. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces la energía mecánica va a ser la misma en ambos casos, porque la deformación del resorte, como la constante K y la amplitud A en el punto justamente de máximo desplazamiento son la misma, y por lo tanto la energía potencial elástica máxima es la misma en ambos casos, y por lo tanto la energía mecánica es la misma en ambos casos. Gaby, Sí, ahí en ese caso que has considerado dos masas diferentes y la energía mecánica te da igual, ¿podríamos usar ese ejemplo para decir que la energía mecánica en este movimiento siempre es constante o eso tenemos que hacer solo por fuerza conservativa? lo podéis justificar de cualquiera de las formas. O sea, si vos justificás por fuerzas conservativas, no está mal. No hay forma que te digan que eso está mal. ¿Qué te van a decir? No, está mal que vos me digas que porque solo has centrado fuerza conservativa, la energía mecánica se conserva. No, está perfecto. Es el teorema de conservación de la energía mecánica. Ahora, si vos querés escribirle esto y justificar diciendo, mira, esto es constante, todo es constante, entonces esto es constante, también está perfecto. ¿Sí? De hecho, ahora viene un problema de eso, que hay que justificar lo de la energía mecánica constante, pero sí, vos podés hacerlo tranquilamente. O sea, yo no encontraría razón para que venga un profesor y te diga, no, mira, vos cómo me vas a justificar que la energía mecánica es constante en virtud del teorema de conservación de la energía mecánica. O sea, es como absurdo, digamos, no tienen argumentos para decirte que eso está mal. ¿Sí? Claro, de bueno. Pero igual pueden. Sí, está bien, pero vos le podés retrucar, o sea, y preguntarle, ¿y por qué está mal? ¿Me entiendes? ¿Dónde está mal el concepto físico que está aplicando? Es como que vos pongas 1 más 1, 2 y yo te diga, no, eso está mal. Como poder decírtelo, te lo puedo decir, pero no es válido lo que vos me estás diciendo. ¿Sí? Y los profesores no son así, digamos, no te van a, por ese tipo de cosas, no. En todo caso, a los alumnos te pueden decir, mira, está bien la justificación, pero no me gustó que acá has puesto esta palabrita que como que te deja pensar esto y eso no es siempre así, bueno, y te pueden bajar un puntito, qué sé yo. Pero de ahí a decirte, no, te la anulo completa la respuesta, no, eso no lo veo así, digamos, no creo que ocurra. Es más, si ustedes van a la bibliografía que ellos mismos recomiendan que lean, ¿sí? Como es el Sears, donde te dicen que leas vos la parte de oscilaciones o el Tipler, los dos libros, si bien es cierto que después te hacen la demostración que yo voy a hacer ahora para probarte que la energía mecánica es un medio de K por A cuadrado, pero los dos libros, antes de hacer esa demostración, te lo dicen. Dice, ya en base a lo aprendido en la sección, y bueno, te nombra ahí la parte donde decían conservación de energía, podemos asegurar que la energía mecánica de nuestro oscilador es constante. ¿Sí? Me lo sé de memoria los libros. Así que incluso los libros que ellos te recomiendan lo dicen encima de eso. Bueno, este problema 4 es interesante porque dice, fíjense, dadas las fuerzas resultantes, FA igual a menos 8,0 I,
FB igual a menos 2,0i y FC igual a 3,0i, preguntan, ¿qué tipo de movimiento es? O sea, ¿qué tipo de movimiento le establecen a la partícula sobre la cual están actuando? ¿Qué opinan de eso, chicos? ¿Qué tipo de movimiento le van a establecer esta fuerza resultante, ¿sí?, a la partícula sobre la cual están actuando? FA y FB son movimiento armónico simple, Ajá, ¿por qué? porque tienen de forma menos K por X. Claro, por ahí viene la cosa. ¿Y FC? Y esa no, digamos, También. porque no es menos. ¿Vos decís que sí, Tomás? Sí. ¿Es un movimiento Cuando armónico X es simple? negativa. Cuando pasó ya el punto de el 0 y la X es negativa, la fuerza se hace positiva. ¿Está Claro, en la pero esa es la C, ecuación seguro? general de la fuerza, digamos. ¿En la C se cumple eso que vos decís, Tomás? De que cuando está en la posición positiva, la fuerza es negativa y recíprocamente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si Evaluemos. Sí. Cuando I vale 3 metros, ¿qué signo tiene la fuerza FC? ya. Cuidado con eso. Sí. Veamos, chicos. Esto lo quiero explicar bien. Esto que yo voy a explicar ahora, quédense tranquilos porque ya he hecho yo un PDF así escrito en la máquina, donde explico estas dos propiedades características del momento armónico simple, ¿sí?, que son como una especie de teoremita, por decirlo de alguna forma. Un sistema, chicos, ejecuta movimiento armónico simple si y solamente si la fuerza neta que sobre él actúa es restauradora. Esto quiere decir, tiende a volver el sistema a su posición de equilibrio, y el módulo de la fuerza neta es proporcional, es el símbolo de proporcionalidad, al desplazamiento respecto de la posición de equilibrio de nuestro sistema. ¿Sí? El hecho de que sea restauradora significa que la fuerza neta tiende a volver el sistema a su posición de equilibrio. Por lo tanto, va a actuar siempre de manera opuesta al desplazamiento experimentado por la partícula respecto a la posición de equilibrio. Si yo voy para esta fuerza FA y FB, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, más arribita. Yo vengo y te trazo aquí un sistema de ejes adecuados que está anclado en un sistema de referencia, y ese origen O denota la posición de equilibrio, ¿sí? Esto que está aquí es la posición de equilibrio. Pero esperen, para hacerlo consistente, pongamos la letra correspondiente, I. Entonces, fíjense, si ustedes tienen una de las fuerzas, como es F sub A, que si mal no recuerdo es menos 8,0i. Sí, menos 8,0i. Lo voy a hacer para F sub A nomás. Para F sub B va a ser totalmente análogo. Esta función de acá me está diciendo que esta fuerza F sub A, que es una fuerza neta, es proporcional al desplazamiento respecto al equilibrio, porque yo la coordenada I la mido así. Representa el desplazamiento respecto del punto O, que es la posición de equilibrio. El signo menos me dice que cuando la partícula esté aquí, si el desplazamiento es positivo, como en este caso, entonces la fuerza F sub A será negativa. O sea, tiene un carácter restaurador. Y recíprocamente, cuando el I, o sea, el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, sea negativo, como en este caso, entonces este signo menos me asegura que la fuerza F sub A tiene componente positiva, tratando de volver el sistema a su posición de equilibrio. O sea que acá se está verificando el carácter restaurador, y además se verifica el hecho de que la fuerza neta es proporcional al desplazamiento respecto al equilibrio. Entonces en este caso sí estamos en presencia de un movimiento armónico simple. Si por el contrario, y esta es la que vos me decías recién, Tomás, consideramos el origen O, ¿sí?, y tratamos con la fuerza F sub C, que no me acuerdo qué constante tenía, pero suponete que sea 4,0i. Esta fuerza, si bien su módulo es proporcional al desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, ¿sí?, no es cierto que de carácter restaurador, porque cuando la partícula esté acá, en esta coordenada I mayor que 0, de acuerdo a esta función, la fuerza F sub C actuará hacia la derecha, tendiendo a alejar aún más la partícula de la posición de equilibrio. O sea, lejos de retornar a la posición de equilibrio, todavía la acelera en un sentido tal que tiende a alejarla o a evitar que se acerque a la posición de equilibrio. Entonces no es de carácter restaurador,
y este movimiento descrito por tal fuerza no es un movimiento armónico simple. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Bien, entonces, la respuesta para el apartado A es, como FA y FB son fuerzas restauradoras, proporcional al desplazamiento y respecto a la posición de equilibrio, entonces produce un movimiento armónico simple. En forma rigurosa, ¿sí?, pueden demostrarlo de la siguiente forma. Por la segunda ley de Newton, si esta es la fuerza neta, eso será igual a masa por aceleración. Entonces, despejando, encontramos la ecuación diferencial característica de un movimiento armónico simple. Y ustedes saben que la solución de esa ecuación diferencial es de la forma A por seno o coseno de omega t más un ángulo de fase inicial phi. O sea que el movimiento es recontraarmónico porque está caracterizado por una función armónica. Eso es algo que no les dije el otro día, pero se los digo ahora, ¿no? Se llama movimiento armónico porque está caracterizado por funciones armónicas de seno o coseno. ¿Sí? Bien, esa es la forma rigurosa. En cambio, fíjense, ya que estamos, aun cuando no está hecho acá, si yo aplico la segunda ley para la otra fuerza que no es restauradora, miren lo que vamos a llegar. Vamos a tener que, supongo que sea 4,0i, o sea, es proporcional al desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, pero no es restauradora porque no tiene signo menos. Y esto es igual a la masa por la aceleración, que es la derivada segunda de i respecto del tiempo dos veces. Entonces la normalicemos esa ecuación diferencial, chicos. Va a quedar derivada segunda de i respecto del tiempo dos veces, ¿sí? Divido en la masa, miembro a miembro, y esto queda menos 4,0 sobre m por i igualada a 0. Cuando ustedes escriban la ecuación característica de esta para resolver la ecuación diferencial, va a quedar lambda al cuadrado menos 4,0 sobre m por lambda igual a 0. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes resuelvan esta ecuación, ¿sí?, característica, van a encontrar que la solución, como son raíces reales y distintas, ¿sí?, es de la forma exponencial e a la lambda 1 por t más e a la lambda 2 por t, bueno, ya saben, multiplicadas por las constantes arbitrarias de la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Si no saben cálculo 4, olvídense lo que les estoy diciendo. Pero en definitiva, lo que estoy indicando acá es que el movimiento no va a ser armónico, para nada, porque no va a estar caracterizado por una función seno. ¿Sí? No va a ser armónico. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. El apartado B dice, para FA y FB, si ambos sistemas oscilan con igual amplitud, ¿qué relación hay entre sus energías mecánicas? Entonces yo ya sé que el sistema que está sometido a la fuerza neta F sub A y el sistema que está sometido a la fuerza neta F sub B están oscilando con igual amplitud. Y ya sabemos que ambos sistemas oscilan con movimiento armónico simple. En eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Entonces, FA y FB lo podemos modelar como fuerzas elásticas, donde la constante de A es 8,0 y la de B es 2,0. Eso no es que me lo invente yo los valores, sino que es viendo cómo están descritas aquí matemáticamente estas fuerzas elásticas. ¿Ven? Aquí está la constante y aquí está la constante. Bien, entonces, la energía mecánica será un medio de K por A al cuadrado para la energía mecánica en A y de forma análoga o similar para la energía mecánica del sistema B. Porque ya saben que siempre que oscilan con movimiento armónico simple, la energía mecánica es un medio de K por A cuadrado, donde A es la amplitud del movimiento. Divido miembro a miembro y encuentro entonces que, como las amplitudes son iguales, las energías mecánicas verifican una relación que es igual a la relación entre las constantes de fuerza del resorte. En efecto, la energía mecánica de A es a la energía mecánica de B, como la constante de fuerza A es a la constante de fuerza B. Esas constantes son 8 y 2 y queda 4,0, entonces la energía mecánica del sistema A es 4 veces la energía mecánica del sistema B. ¿Entienden por qué? ¿Alguien entiende eso por qué? Físicamente, ¿a qué se debe o cómo se justifica? No me digan solo matemáticamente porque la constante A es 8 y la otra es 2, ¿sí? Ya sabemos todo eso. Pero físicamente, ¿por qué tiene sentido que la energía mecánica de A sea 4 veces la energía mecánica de B? Porque la constante del resorte es mayor. Sí, está bien, pero ¿qué implicancia tiene eso? Que la energía potencial que va a almacenar el resorte mayor también, ¿no? Exacto, la energía potencial que va a almacenar el resorte es mayor, ¿sí? Para una misma amplitud va a almacenar mayor energía potencial elástica. Hablando con un poco más de detalle,
se debe a que cuando vos lo deformás al resorte para llevarlo a su deformación correspondiente a la amplitud A, ponerle de la cual lo liberarías en reposo, supongamos, ¿sí? El trabajo que tenés que hacer para deformar ese resorte de mayor constante fuerza es mayor, ¿sí? Porque la fuerza elástica a vencer es mayor. Ahora bien, como ese trabajo, si es que vos lo estiras cuasi estáticamente el resorte, queda almacenado como energía potencial elástica, bueno, esa será entonces la energía mecánica con la que va a oscilar nuestro oscilador, valga la redundancia. ¿Sí? Bueno, después el apartado C les pide si pueden determinar las masas de los osciladores. Bueno, la respuesta es no, porque ustedes solamente saben la fuerza neta que sobre ello actúa. Ustedes saben que la fuerza neta, chicos, ¿sí? Por segunda ley de Newton, por ejemplo, para el caso de la fuerza neta A, es igual a la masa por la aceleración que experimenta. Entonces, yo para poder determinar esta masa m, necesitaría que me des por lo menos esta posición inicial y el valor de aceleración para esa posición inicial. Y entonces de ahí ya podría despejar la masa m. Pero si no, me queda una ecuación para dos incógnitas que son, para tres incógnitas que son la posición, la aceleración y la masa, porque no las conozco explícitamente ninguna. ¿Sí? A lo sumo podría darle un valor, ¿sí? al arbitrario, por ejemplo, al desplazamiento y respecto del equilibrio. Y entonces con eso quedaría una ecuación para dos incógnitas, que sería la masa y la aceleración. Pero hay infinitas posibilidades de combinaciones de masa y aceleración que verificarían la segunda ley de Newton. Entonces no puedo determinarla, ¿sí? Necesitaría sí o sí la posición y la aceleración. ¿Está claro eso, chicos? Sí, sí. Aquí está indicado, ¿sí? No se puede determinar, para ello debería conocer la posición y aceleración en un instante dado. Bien. Bueno, aquí está, mira, Ignacio, lo que me preguntabas recién. Probar que en un movimiento armónico simple la energía mecánica es constante. Bueno, esto yo lo hice en la forma larga, ¿sí? Dado un sistema masa-resorte con movimiento armónico simple de masa m, amplitud A y constante fuerza K, nos vamos a tener entonces que la posición y velocidad verifican estas ecuaciones. Entonces la energía mecánica en cualquier instante de tiempo t es la suma de la energía cinética más la potencial elástica en ese mismo instante de tiempo t, cualquiera sea ese instante de tiempo. Reemplazo por la definición de energía cinética y de energía potencial elástica. Y reemplazo la velocidad y la posición en términos de sus ecuaciones, ¿sí? Para el movimiento armónico simple. Al hacer eso, me queda esta ecuación de acá. Saco, vamos a distribuir la potencia, ¿sí? Este cuadrado me va a quedar un medio de m, que está acá, por a cuadrado, por omega cuadrado. Omega cuadrado es k sobre m, entonces la masa m se simplifica con esto. Por el coseno cuadrado de omega t más phi. Y esto quedará un medio de k por la x de t al cuadrado, que es a por seno de omega t más phi, o sea, lo que está en este argumento. Bueno, al aplicar la distributiva me quedará un medio de k por a cuadrado por seno cuadrado de omega t más phi. Entonces yo de acá, fíjense, puedo sacar factor común, un medio de k por a cuadrado. Un medio de k por a cuadrado. Sale factor común y queda aquí. Y eso queda un medio de k por a cuadrado de seno al cuadrado de este argumento más coseno cuadrado de ese mismo argumento. Por la identidad pitagórica, eso es igual a 1. Y entonces en todo el instante de tiempo t, la energía mecánica es un medio de k por a cuadrado. Y esto es una constante porque todo lo que aparece acá son constantes en el tiempo, ¿sí? La constante fuerza y la amplitud no se modifican en el tiempo, son números fijos. Bueno, acá está enfatizado eso, ¿sí? Yo vengo y evalúo entonces la energía mecánica en un tiempo t1, me va a quedar un medio de k por a cuadrado. Le evalúo en un tiempo t2, me queda de nuevo un medio de k por a cuadrado, que es la misma de antes. Entonces no cambia en el tiempo la energía mecánica. Desde luego esta es la forma larga. Después otra forma hubiese sido simplemente decir, bueno, mira, en nuestro sistema solo efectúa un trabajo la fuerza elástica conservativa. Eso implica que la energía mecánica del sistema se conserva. Es decir, permanece constante en el tiempo. Y listo. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Aquí está indicado, ¿no? En la observación que le acabo de decir. El teorema de conservación de la energía mecánica. Ahí está enfatizado. Bueno, el problema 6 y estos que siguen lo suelen tomar a veces en los parciales, ¿sí? Y por lo menos había chicos que tuvieron dificultades para resolverlo. Ahora lo voy a explicar a continuación. Fíjense, el problema 6 dice, en un movimiento armónico simple, la velocidad en un instante es 8 metros por segundo a una distancia
¿sí? A una distancia de 3 centímetros de la posición de equilibrio y de 2 metros por segundo a 5 centímetros de la misma. Me pide que determine la frecuencia del movimiento y la amplitud con la que oscila este sistema masa-resorte. ¿Sí? Entonces, fíjense, me están dando dos valores de posición y velocidad. O sea, me dicen, mira, la velocidad es de 8 metros por segundo cuando la posición respecto al equilibrio es 3 centímetros. ¿Sí? Y es de 2 metros por segundo cuando la posición respecto al equilibrio es 5 centímetros. ¿Sí? Estos pares ordenados, estos dos pares ordenados, me van a servir para resolver el problema. Fíjense. Nosotros sabemos que en un movimiento armónico simple la energía mecánica se conserva. Entonces tenemos que energía cinética más energía potencial elástica es igual a un medio de K por A cuadrado, cualquiera sea la coordenada X en la cual evalúe esta ecuación. Despejando de acá llegamos a la ecuación que ya conocíamos nosotros, ¿sí? Que era V cuadrado igual a K sobre M, bueno, por A cuadrado menos X cuadrado, al aplicar raíz miembro a miembro, ¿sí? Para despejar la velocidad, bueno, me quedará la expresión en términos de frecuencia angular y todo. Pero no lo voy a hacer en este caso, porque no quiero complicar la ecuación aplicando raíz cuadrada. Entonces voy a dejar la velocidad simplemente expresada al cuadrado, tal y como aparece acá. La rapidez, en realidad, hablando con propiedad. Entonces quedará, rapidez al cuadrado es igual a omega cuadrado por A cuadrado menos X cuadrado. ¿Por qué omega al cuadrado? Porque este K sobre M, chicos, ya saben que es el omega al cuadrado. Si omega es igual a la raíz cuadrada de K sobre M, entonces si omega al cuadrado es igual a K sobre M. ¿Sí? Simplemente eso. Bien, entonces, explicado eso, ya tenemos una expresión que me relaciona la rapidez al cuadrado de nuestro oscilador como función de la posición X en la cual se encuentra ese oscilador. Entonces yo esta ecuación la puedo particularizar para estos dos pares ordenados que teníamos acá arriba. ¿Sí? Para 8 metros por segundo al cuadrado, esto es igual a omega cuadrado por A cuadrado menos la componente X de posición en la cual se da esa rapidez. Y ya tengo la primera ecuación. Para la segunda, para el segundo par ordenado, tenemos la rapidez al cuadrado, que es 2 metros por segundo, es igual a omega cuadrado por A cuadrado menos la posición en la cual se encuentra cuando la rapidez es 2 metros por segundo, que es 5,0 por 10 a la menos 2 metros, ¿sí? La posición respecto del equilibrio. Y ya tenemos la segunda ecuación. Recuerden que como es el mismo sistema oscilador, la frecuencia angular al cuadrado es la misma en ambos casos y la amplitud es la misma en ambas ecuaciones. Lo que hago a continuación es dividir miembro a miembro. Con eso consigo simplificar las frecuencias angulares, ¿sí? Y llegaré a esta expresión donde la única incógnita es la amplitud A. Despejan la amplitud A de allí y van a encontrar que la amplitud es de 0,051 metros. Con eso ya tienen resuelto el apartado B. Ahora, ¿cómo hacen para resolver el apartado A? Bueno, sencillo. Vienen aquí, una vez que tienen la amplitud, entonces entran a cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, a la primera. Reemplazan, ¿sí?, la amplitud A por el valor que ya han determinado. Y despejarán de esta expresión la frecuencia angular omega. ¿Sí? Una vez que despejen de esa ecuación la frecuencia angular omega, saben que esa frecuencia angular omega, aun cuando acá no está hecho, es 2pi por f. Y entonces de ahí van a despejar la frecuencia final f, que es la que le pide el apartado A. ¿Está claro eso, chicos? Eso es un sistema de ecuación. ¿Sí? ¿Todo entiende? Sí. Bueno. Bien. Vamos al problema 7 entonces. ¿Sí? El problema 7 dice: un sistema masa-resorte oscila con movimiento armónico simple. La amplitud es 0,08 metros. ¿A qué distancia de la posición de equilibrio la masa tendrá A, una velocidad o rapidez en realidad igual a un medio de la rapidez máxima, y B, una aceleración igual a un medio de la aceleración máxima? Bueno, el apartado A es súper sencillo, ¿sí? Veamos, ¿cuáles son los datos que nos dan? La amplitud es de 0,08 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Yo sé que la rapidez, esto lo vimos en teoría, se relaciona como una función de la coordenada x mediante esta ecuación. Es igual a omega por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Lo vimos en la teoría. Y yo sé
que esa rapidez tiene que ser un medio de la rapidez máxima, porque es lo que me está imponiendo el apartado A. Y la rapidez máxima es A por omega. ¿Sí? Listo. Entonces ya tengo una expresión ahí. Esta es la ecuación, ¿sí?, a resolver, ¿sí?, para la cual tengo que despejar la coordenada X. Entonces, en primer lugar, la frecuencia angular omega se va. Me queda así esta expresión de acá. Elevo al cuadrado miembro a miembro y me queda esta expresión de aquí. Entonces despejo la coordenada X y me queda que la coordenada X es más o menos raíz de 3 sobre 2 por A. Esa es la posición en la cual se va a verificar que la rapidez es un medio de la rapidez máxima. ¿Sí, chicos? ¿Por qué tiene el signo más y menos? Porque el movimiento armónico simple, como ustedes saben, es simétrico respecto de la posición de equilibrio. Entonces va a haber dos posiciones, una a la derecha de la posición de equilibrio y otra a la izquierda de la posición de equilibrio, para la cual la rapidez va a adquirir un valor que es un medio de la rapidez máxima. ¿Está entendido eso? Sí. Bien. Vamos al apartado B entonces, donde el apartado B me pedía determinar la coordenada X en la cual la aceleración es un medio de la máxima. Y esa, antes de resolverla yo, se la voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo la haría? Con esta suelen tener muchos problemas. ¿Se le ocurre alguna idea? Tomen en cuenta que lo único que conocen es la amplitud. No conocen más nada que la amplitud. ¿Cómo la resuelven? Con ese siempre se le queman los libros. Pero con el de la velocidad, bueno, más o menos tienen ahí los machetes de fórmula, entre comillas, y se las rebuscan, saben que jugando con la expresión esa de velocidad como función de X, empiezan a igualar y les sale. Pero la de la aceleración, no sé por qué siempre les cuesta resolverla. ¿Se le ocurre alguna idea? Yo le doy una Iría pista. por el lado de la fuerza, que es menos K por X. Ahí viene. Y de ahí tendría la aceleración máxima metiendo la amplitud, digamos. Claro, exactamente. Y Es después bajando segunda la ley de masa, Newton. se hace omega, digamos. Exacto, es segunda ley de Newton, chicos. La segunda ley de Newton es menos K por X igual a masa por aceleración en X. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes despejan esto, le va a quedar que la aceleración en X, ¿sí?, voy a despejar la aceleración en X, es menos K sobre M por X. ¿Sí? Y esto que aparece acá es omega al cuadrado. Entonces la expresión típica que relaciona la aceleración como una función a coordenada X es menos omega al cuadrado por X. ¿Sí? También se podrían dar cuenta de la siguiente forma. Cuando ustedes hagan las expresiones de derivación para obtener la aceleración como una función del tiempo, van a encontrar que la de la amplitud es, por ejemplo, A por omega cuadrado por seno de omega t más phi. ¿Estamos, chicos? Ahora A por seno de omega t más phi es simplemente la función x de t. ¿Estamos? Entonces ahí ustedes ya se van dando cuenta, ¿sí?, de que la aceleración se relaciona con la posición x mediante una ecuación que tiene esta forma así. ¿Estamos, chicos? Sí. Aquí me faltó el signo menos, porque recuerden que la aceleración y la expresión de posición en función del tiempo están desfasadas medio ciclo. ¿Sí? Es la característica de los movimientos armónicos simples. Eso se van a dar cuenta cuando deriven. Entonces llegan, en definitiva, a la expresión menos omega cuadrado por x, que es la misma que está aquí. Bien, entonces ahora sí ya es una estupidez esto. Yo sé que esta aceleración tiene que ser un medio de la aceleración máxima. La máxima es a por omega cuadrado. ¿Sí? Yo aquí le puse más o menos, indicando que puede ser positiva o negativa dependiendo de en qué punto estemos, si en x igual a o en x igual a menos a. Bueno, pero eso no importa tanto. Ya desde aquí despejo la coordenada x, ¿sí? O sea, estoy igualando este miembro con este miembro de acá. Y despejo la coordenada x. Fíjense un detalle. Si este es positivo, entonces x es negativo. Si este es negativo, entonces el x es positivo. Están invertidos los signos, ¿sí? Simplemente eso. Y entonces el x es igual a más o menos un medio de la amplitud. En cualquiera de esas dos posiciones, por ser el movimiento armónico simple simétrico, se verifica que la aceleración es un medio de la máxima. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Eso tiene sentido
también desde el punto de vista gráfico, porque como yo les dije, la función seno y, la función de posición y de amplitud, y de aceleración, están desfasadas a medio ciclo, ¿sí? O sea, están oscilando en oposición de fase. Pero eso significa que cuando una toma el valor máximo positivo, la otra toma el valor máximo negativo. Cuando una toma el valor 0, la otra también toma el valor 0. ¿Sí? En particular, cuando una toma, como están en fase en cierta forma, cuando una toma la mitad de su valor máximo, la otra también tiene que tomar la mitad de su valor máximo, pero cambiado de signo. ¿Sí? De ahí que sea x igual a menos un medio de la amplitud, si es que la aceleración máxima es, si es que la aceleración es más un medio de la aceleración máxima, y bueno, y recíprocamente cuando está en movimiento ejecutando la otra porción de signo diferente. ¿Sí? ¿Está claro esto, chicos? Sí, sí, sí. Bien. La pregunta 8, ¿sí? La pregunta 8 dice, si un resorte se corta a la mitad, ¿cómo cambia el periodo del sistema masa-resorte? Bueno, para eso usted tiene que saber que para todo resorte, o al menos en general para la mayoría de los resortes como consideramos nosotros, la constante de fuerza se relaciona con el módulo de corte, ¿sí? El diámetro del alambre del cual está construido, el diámetro de las espiras del resorte y el número de espiras del resorte mediante esta ecuación que está ahí recuadrada. Eso le muestra entonces que la constante depende del módulo de corte y por lo tanto del tipo de material, ¿sí? Del cual está construido el resorte y del número de espiras, así como también del diámetro de las espiras y así también del diámetro de los alambres que construyen, con el que se construye, mejor dicho, ese resorte. Entonces es evidente, chicos, que si yo un resorte lo corto a la mitad, ¿qué va a pasar con el número de espiras? ¿Se reduce la mitad? Se reduce a la mitad. ¿Y qué va a pasar entonces con la constante de fuerza de ese resorte? Se duplica. Se duplica. Y si se duplica y no cambio ni la masa ni nada del otro, ¿qué va a pasar entonces con la frecuencia? ¿Va a cambiar o no? Va a cambiar. Exactamente. Sí. Y acá está, bueno, acá está la observación, ¿no? Que le decía recién, K depende del tipo de material, pues depende de G, que es característico de cada material. Entonces aquí está la respuesta. Tenemos un resorte con un número de espira n y una constante de fuerza K que satisface esto. ¿Sí? Lo corto al medio del resorte, entonces ahora voy a tener la mitad de las espiras. Este resorte nuevo, que se obtiene de cortarlo a la mitad del otro, también debe verificar su constante de fuerza, esta ecuación. ¿Sí? Entonces este 2 que está acá va a subir y me va a quedar que, como está indicado acá, la constante K' es 2 veces la constante K original. O sea, cuando corto el resorte a la mitad y disminuyo el número de espiras a la mitad, se duplica el valor de la constante de fuerza del resorte. Entonces omega' será raíz cuadrada de K' sobre M, esto es 2K, y esto es raíz de 2 por la raíz cuadrada de K sobre M. O sea que la frecuencia cambia en un factor raíz de 2. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Desde luego, si le preguntan del periodo, ¿sí? Que creo que en verdad esta preguntaba del periodo, por eso sigue acá la resolución. Bueno, hacen simplemente, ya saben la relación, omega' es 2pi sobre T'. Bueno, trabajan así y encuentran que el periodo T' cambia en un factor 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? O sea que el nuevo periodo es raíz de 2 veces más pequeño que el periodo original. Bien, para finalizar, una observación importante acerca de esto mismo que estamos hablando. En un sistema masa-resorte, nosotros sabemos que la frecuencia angular es raíz cuadrada de K sobre M. Y como esa constante K se puede relacionar empíricamente con el módulo de corte, el diámetro de las espiras, bueno, etc. Mediante esta ecuación, vamos a encontrar que la frecuencia angular, chicos, de un resorte, de un sistema masa-resorte, en realidad, viene dada por esta ecuación recuadrada aquí. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta ecuación? Que nos dice lo siguiente: dado un sistema masa-resorte que experimenta movimiento armónico simple y tiene una cierta masa m, ¿sí? Entonces, la frecuencia angular se puede expresar en términos del módulo de corte, el diámetro del alambre, el diámetro de la espira, el número de espira y la masa m mediante esa ecuación ahí recuadrada. Y entonces eso le está mostrando de que la frecuencia angular depende de las características del resorte, como es el número de espira, como vimos recién en el problema, ¿sí? O del diámetro de las espiras o del diámetro del alambre, ¿sí? Y también depende del tipo de material del cual está construido el resorte, ¿sí? Porque depende de G y desde luego de la masa m. Esto es algo que preguntaron en los múltiples choice de los parciales de este año, ¿sí? Que pasó del 2020. Le preguntaron si la frecuencia angular dependía de las características del resorte.
Esta ecuación me está mostrando que sí. Esto se verifica para todo sistema masa-resorte que ejecute movimiento armónico simple. Entonces la frecuencia va a ser igual a eso. Esta ecuación me está mostrando que, como todas las magnitudes que aparecen en este radicando son independientes una de otra, si modifico una cualquiera de ellas, ¿sí?, ya automáticamente la frecuencia angular se modifica. ¿Estamos? Eso lo puedo asegurar porque todas las magnitudes que aquí aparecen son independientes una de otra. Si cambio el material, cambia G, cambia la frecuencia angular. Si cambio el diámetro del cual está construido el alambre del resorte, también cambia la frecuencia angular y así sucesivamente. ¿Está claro eso, chicos? Sí, sí, sí. Bien, con eso están contestadas las preguntas de sistema masa-resorte. Si nadie tiene preguntas, dejo de grabar la clase. Bueno, No. bien. Bueno, listo esto, chicos.